Colectivo Taquión, en colaboración con Oasis Radio, presentan Charlando con el Taquión, con Raúl Pérez Enríquez. Buenas tardes. En esta emisión 007 de Charlando con el Taquión tendremos para ustedes en el radioteatro el episodio 04 de Aventuras del Taquión por el Espacio-Tiempo. Hoy finalizamos los episodios de El viaje de Tarcisio Quiñones. En la charla retomaremos la invitación a darle identidad a los personajes de estos relatos de ficción científica y hablaremos de las conclusiones de los foros del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica organizados por la Cámara de Diputados. También, como es costumbre, presentaremos las efemérides científicas y tecnológicas para la segunda quincena de febrero. Tendremos un nuevo mensaje de Humberto Ruiz en su espacio-tiempo desde abajo, con sus comentarios sobre la economía social y solidaria. Al culminar la pausa musical, haremos nuestra entrevista de hoy, que será con el doctor Eugenio Leico, investigador del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con quien conversaremos sobre el paso de las unidades físicas terrestres a los patrones basados en las constantes físicas universales. En esta emisión cerraremos con la pequeña dosis de ciencia de René Drucker-Colin en voz de Leonardo Terán. Comenzamos. Las aventuras del Taquión por el espacio-tiempo. El Taquión. Ese es el apodo de Tarcisio Quiñones. Había sentido de nuevo el famoso cosquilleo y se encontraba dentro del protón junto a los quarks a los cuales Tarcisio se había aproximado a gran velocidad. Ahora miraba deslizarse suavemente las tres partículas de los mencionados rojo, verde y azul, pero que por alguna razón no visible para él, cambiaban continuamente su color. Episodio 4. Sí, aquel que veía azul de pronto era el verde. El que en otro momento había sido verde era rojo o azul, y el rojo era verde o azul. Y así se sintió en un frenesí de colores interminable. Pero lo más sensacional para el Taquión era que en ese lapso él viajaba a la par de ellos, los quarks. Ya no los observaba como los vería al aproximarse al protón hacia breves instantes. Es más, los tenía tan cerca que creía poderlos tocar. Tan cerca de Tarcisio estaban los quarks que él había decidido hacer un pequeño esfuerzo adicional para asirse de alguno de ellos. Se había sido al verde, no al rojo. En fin, había sido a ese que pasaba de repente junto a él que había logrado coger. Y así se unía al quark en su viaje interminable, regresando una y otra vez al mismo lugar. Y de nuevo el cosquilleo. Y después de un parpadeo, ya no estaba montado sobre el quark verde, sino sobre una hormiga roja. Ahí estaba el Taquión, cabalgando sobre un enrejado policromo de una sola superficie. Se encontraba nada más ni nada menos que sobre una de las 9 hormigas de la banda de Moebius 2 de Escher, con la que, durante la conferencia de divertimentos matemáticos de la semana anterior, el profesor Grajeda había ilustrado a los oyentes sobre el mundo misterioso y mágico de la topología. El Taquión se encontraba de nuevo viajando como en una cinta de Moebius con 4 medios giros, cuando el doctor Pedrero mostraba una nueva diapositiva.
La fotografía intentaba mostrar la tríada de quarks confinados y hacía referencia a la idea de una heptaesfera achatada con dimensiones ocultas. La teoría de Kaluza-Klein ha inspirado la formulación de las leyes de la física en un espacio de 11 dimensiones, decía Catún en la pantalla. Pero el taquión había hecho algo más. Utilizando unas tijeras que se encontraban en la parte superior derecha de la pantalla, se había abocado a construir, a partir de una cinta de Moebius de papel blanco, la tríada de quarks enlazados. Así, cortando primero por 1/3 del ancho de la banda, obtenía 2 nuevas bandas con 1/3 del ancho original, una corta de color verde y otra larga de color magenta. Cuando cortaba de nueva cuenta la más larga por la mitad de su ancho, obtenía 2 nuevas cintas de 1/6, una azul y otra roja. Finalmente, al cortar por la mitad la pequeña, lograba tener una tercera cinta de color verde entrelazada con las otras 2 y de similar ancho que aquellas. Eran, pues, 3 bandas del mismo ancho y de diversos colores en las cuales se podía leer en letra pequeña la palabra quark. En esa última imagen que el doctor Pedrero no identificaba ni se parecía a ninguna de las presentadas en las conferencias de las semanas anteriores, se encontraban 3 sendas cintas de Moebius de colores rojo, azul y verde que permitían a Tarcisio deslizarse por entre ellas. Eran 3, unidas estrechamente. Nadie podría separarlas sin romperlas y consecuentemente sin provocar que dejaran de ser lo que unidas eran, 3 cintas de Moebius de espacio-tiempo. De algún modo, las últimas palabras del conferencista, quien recién se recuperaba del impacto causado por esa imagen, devolvieron a Tarcisio a su butaca muy cerca de la pantalla, con la mano ahí en el cuello, donde el cosquilleo había aparecido hacía un instante. Según él, había escuchado a un doctor Pedrero emocionado, llevándose la mano izquierda de la nuca a la oreja y de la oreja a la nuca decir: y espero, jóvenes amigos, que hayan sentido el cosquilleo que provoca el estudio de este fascinante tema, la estructura de la materia de la que todo y todos estamos hechos, y que la gran unificación y la cosmología los lleven de la mano hasta sus casas. Coincidentemente, esas eran las únicas palabras que Tarcisio podía recordar en su lecho, mirando fijamente el cielo de su cuarto. No recordaba más, así como tampoco cuando, terminando los aplausos, el doctor Pedrero se había precipitado sobre el proyector para rescatar esa última diapositiva. Fatigado por el esfuerzo realizado, Tarcisio Quiñones cerraría los ojos y empezaría a soñar que viajaba acompañado de Catún hacia el centro de un agujero negro. Así termina el viaje de Tarcisio Quiñones, con el taquión y el doctor Pedrero cayendo en el sueño de aquel irremediablemente hacia un agujero negro. Nos despedimos de ellos. ¿Qué les espera a los viajeros, quienes con Catún sortearán diversos obstáculos en ese mundo cerrado sobre sí mismo? Bueno, pues todo ello lo sabremos en el relato de La botella ensimismada, con el que iniciaremos el jueves de la próxima semana. Las aventuras del taquión por el espacio-tiempo. Hola amigas, amigos y amigues. Oasis Radio y Colectivo Taquión les invitan a participar en el siguiente sorteo.
dale identidad a los personajes de las aventuras del Taquión por el espacio-tiempo, en el que se sortearán 3 ejemplares del libro donados por la editorial Orfila Valentini. Para participar en el sorteo, hay que enviar un dibujo al correo eltaquionxxi@gmail.com antes de la emisión número 10 de este programa. Para participar en el sorteo, hay que enviar una ilustración de cualquiera de los personajes del radioteatro. Esto antes de la emisión número 10 del programa Charlando con el Taquión. Pueden enviar su dibujo al correo eltaquionxxi@gmail.com. El tipo de dibujo es abierto. Puedes escanearlo, fotografiarlo, puede ser una ilustración en crayola, en lápices de colores, en acuarelas, o bien utilizar métodos digitales como el formato en mapa de bits o vectores. Se sugiere que la ilustración la envíen en formato JPG, PNG o GIF. La lista de protagonistas de la historia la pueden encontrar en la descripción de este video, así como también los datos de esta convocatoria. Sin más por el momento, esperamos con ansias todos sus dibujos. Muchas gracias. ¡Nos vemos! En la charla del día de hoy quisiéramos abundar sobre los aspectos que se discutieron en el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados. Se realizaron más de 20 foros y más de 20 sesiones también de reuniones particulares en las que participaron representantes, por un lado, de la empresa, de empresas y de organizaciones sociales, y por el otro lado de representantes de la empresa del Estado, la Comisión Federal de Electricidad. En estos foros percibimos una gran diversidad de posiciones, pero todas ellas, o por una parte censurando la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, o por la otra aprobándola tal cual en todos sus términos. Esas dos posiciones estuvieron representadas en esta polarización que se dio, y parecía que no se escuchaba de una parte y de la otra para buscar un entendimiento o una solución. El hecho más grave de todo lo que podríamos mencionar es que el sector que ha sido beneficiario o que ha salido beneficiado de las políticas que la reforma eléctrica que propone el gobierno de López Obrador critica, son los sectores que no participaron, se negaron a participar, a hacer evidente o a hacer explícita cuál es su oposición al proyecto. En su nombre enviaron emisarios o representantes de grupos empresariales, pero las empresas mismas se negaron a participar. Esto deja muy poco claro cuál es la evidencia que ellos plantean para oponerse a las modificaciones que se hacen en la reforma. Por otro lado, el debate, que también tuvo una importancia fundamental, fue alrededor del litio y de las empresas que están ahora explotando, y de los cambios que se han hecho últimamente a raíz precisamente de que se anunció esta reforma eléctrica. Es así que entonces tenemos muchos foros, posiciones encontradas y elementos hay a favor de uno y de otro, pero que tenemos que analizar con detalle para llevarnos una idea de tratar de dar a la nación una industria eléctrica
integrada, una industria eléctrica con soberanía nacional y en donde no salgan beneficiados exclusivamente los intereses de empresas extranjeras, como ha sido a raíz de la reforma del 2013 de Peña Nieto. Entonces, es así que nosotros sostenemos que es indispensable una verdadera reforma eléctrica en donde todos los puntos de vista se considere, pero que prevalezca el interés de la nación y el interés de los mexicanos, que somos los que formamos este gran país. Muchas gracias. Amigas, amigos, de nuevo estamos charlando con el Taquión en una emisión más de Desde Abajo. Hoy hablaré un poco sobre las cooperativas de consumo, pero antes, si me permiten, propondré un punto de partida, algo sobre la crisis climática y lo que nos puede orillar al colapso de nuestra civilización, sugiriéndoles la lectura del excelente trabajo de Francisco Serratos titulado El Capitaloceno, una historia radical de la crisis climática, publicado por la UNAM y la editorial Festina. Reproduzco algunos párrafos dedicados a mis amigos geólogos, los ingenieros Rafael Pacheco y Carlos Sánchez, a ver si así nos invitan a comer al exclusivo restaurante del Ruletero. Dice el joven autor del libro, Francisco Serratos: los geólogos y científicos casi siempre se centran en la última de las extinciones, la de los dinosaurios. Las hipótesis sobre su extinción fueron vastas. Mi favorita, dice, la cuenta el paleontólogo Michael J. Benton, quien, tal vez, por proteger a un colega francés que propuso esta hipótesis en el año 2000, omite citar su nombre. Según el francés, si en una corta semana una vaca es capaz de inflar con sus gases un globo de barrera, como los que se usaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial, para contrarrestar los ataques aéreos, imaginen la cantidad de gases producida por los dinosaurios, que eran los más grandes, 50 veces mayores que una vaca. Millones y millones de galones de gas metano eran inyectados en la atmósfera cada año, lo que en última instancia provocó que los dinosaurios se asfixiaran con sus propios pedos. El científico británico David Wilkinson calculó que, en efecto, los dinosaurios, si bien no se gasearon a sí mismos, sí contribuyeron al calentamiento global durante el Mesozoico. Sin embargo, si ponemos en perspectiva la teoría de nuestro anónimo francés, nos daríamos cuenta de que en realidad no estaba tan errado. Las millones de vacas que pueblan la Tierra hoy en día, criadas, alimentadas y asesinadas para su consumo, producen más gases de efecto invernadero que todos los automóviles que circulan en las carreteras del mundo. Si la glotonería carnívora continúa creciendo, es posible que los humanos, a diferencia de los dinosaurios, sí sucumbamos a los pedos de las vacas que tanto nos gusta comer y torturar. Hasta aquí la cita, esperando que se hayan interesado en la lectura del libro de Francisco Serratos, que, como les comenté, se titula El Capitaloceno, una historia radical de la crisis climática, editado por la UNAM. Ahora les daré algunos datos sobre nuestro país. Viri Ríos, mexicana, autora del libro No es Normal, publicado por la editorial Grijalbo, analizó los sobreprecios en nuestro país de 6 bienes y servicios desde el año 2002 hasta 2021 y encontró que la fruta, el pan y los lácteos tienen los sobreprecios más altos del mercado, con el 207, 188 y 91% respectivamente. Las verduras con el 29%, las tortillas con el 26%. Pero curiosamente, y ello explica entre otras cosas el grado de desnutrición y obesidad de nuestra población, los bienes con menor sobreprecio son la carne procesada, con un 2%, y las bebidas no alcohólicas, con el 5%. Si México no tuviera sobreprecios, el ingreso de todos alcanzaría para comprar
un 8.4% más. Lo peor es que los más afectados son los de abajo, porque entre menos ingresos tengan las personas, más les afectan los sobreprecios. Los hogares de ingresos bajos pierden un 11.3% de su dinero. En otras palabras, los hogares de nivel medio de ingresos son afectados casi 2 veces más que los de nivel de ingreso alto y los de ingreso bajo casi 4 veces. De hecho, dice la autora, las empresas mexicanas se han servido con la cuchara grande y obtienen hasta 4 veces los más altos márgenes de ganancia que todos los demás países en el mundo. Ante la ausencia de una política de control de precios que ponga en su lugar a esas empresas, somos el pueblo, los de abajo, las y los ciudadanos quienes tenemos que actuar, sobre todo en estos aciagos momentos que nos ha tocado vivir. ¿Por qué no formar cooperativas de consumo? Crear tiendas locales con productos locales, donde seamos los consumidores los propios dueños. Cuando los estratos menos favorecidos de la sociedad se dieron cuenta de que no podían adquirir con facilidad productos de consumo, sumaron sus fuerzas para disminuir su dependencia material o económica, social y política mediante la acción económica colectiva, y se organizaron en las llamadas cooperativas de consumo. Este tipo de cooperativa se convirtió en una fórmula de éxito, sobre todo en los países del centro y norte de Europa. En este modelo, desde hace algunas décadas, existe un interés en la alimentación sana, de productos orgánicos o ecológicos en la medida de las posibilidades, y una preocupación sobre todo por el precio, para que pueda ser accesible para la mayoría de las personas. Estas experiencias permitieron que en los años 70 del siglo pasado se fundara en el barrio neoyorquino de Brooklyn, ni más ni menos, la Park Slope Food Coop, que traducida sería la cooperativa de alimentos de Park Slope, que puede considerarse pionera de este modelo. Esta cooperativa estadounidense ha mostrado el camino a la generación de nuevas cooperativas y se ha convertido en un nuevo modelo de cooperativismo de consumo, que se suma a los ya previamente existentes. Sin embargo, es a partir de la crisis de 2008 cuando empieza a interesar y replicarse el modelo en Europa, surgiendo experiencias en numerosas ciudades. Por ejemplo, en 2010 se crea la Louvre en París, en 2014 Bis Coop en Bruselas, y más tarde otras experiencias centradas en Francia, como la de Montpellier, Toulouse, Nantes, Burdeos, y también surgen proyectos en Suiza y en España. Y si ello ha sido posible en esos lugares, ¿por qué no aquí en nuestro país y por qué no aquí en los 72 municipios de Sonora? En la siguiente emisión les daré detalles y ejemplos de cómo funcionan y disminuyen costos y sobreprecios estas cooperativas, y sobre todo cómo desarrollan un mercado interno, con énfasis en una alimentación ecológica, es decir, sana, y una preocupación por el precio, para que sea sobre todo accesible para la mayoría de la población. Pero antes de cerrar este espacio, quisiera concluir con una propuesta. Ante la posibilidad de una gran guerra, reitero, en que seamos el pueblo, los desde abajo, quienes apoyando la política de nuestro país, nos movilicemos a lo largo y ancho de nuestro México, explicando a nuestros compatriotas de qué se trata y en qué consiste nuestra posición de no intervención y nuestra exigencia de que se busque la solución pacífica del conflicto, mediante el diálogo y las negociaciones, para contar con una solución diplomática seria, constructiva y realista de la actual crisis en Europa, que garantice la seguridad y la soberanía de todos, y construir la paz, la estabilidad y la seguridad regional e internacional. Por el bien de todos, primero la paz mundial. Hasta la próxima en Charlando con el Taquión desde abajo. Hasta pronto. Oasis, Radio Ciudadana. Arte y cultura para el pueblo. Oye, lo que pasó cuando menos lo esperaba.
asustaba la sorpresa. Tenía mi corazonada, pero no sabía esta vez lo que me esperaba. Crucé montañas y praderas, anduve en tren y en bicicleta, hasta que al fin de madrugada llegué a la puerta de su casa y solo pedía la doble puerta agua. Yo solo tenía sed de agua. ¿Cómo? Media agua caliente, agua salada de madrugada. Me parece que el niño se asustó cuando me vio en la mañana. Media agua caliente, agua salada de madrugada. Y me dio agüita caliente cuando llegué a su morada. Media agua caliente, agua salada de madrugada. Siempre tuve mi corazonada, pero nunca imaginé que me diera agua salada, bebé. Media agua caliente, agua salada de madrugada. Agua caliente, agua salada de madrugada. Mira, el niño me dio agua caliente, agua salada de madrugada. Aterrador, pero lo voy a publicar todo, todito, todo en la prensa. ¿Cómo? Voy a publicar tu foto en la prensa. Voy a publicar tu foto en la prensa. Voy a publicar tu foto en la prensa. Para que la gente de tu barrio sepa que se enfrenta. Voy a publicar tu foto en la prensa. Tú eres malo, tú no tienes conciencia. Voy a publicar tu foto en la prensa. Oye, lo voy a publicar y me vas a recordar. Voy a publicar tu foto en la prensa. Que te gusta la rumba, pero coge mambo. Voy a publicar tu foto en la prensa. Voy a publicar tu foto en la prensa. Díselo, mambo. Voy a publicar tu foto en la prensa. Voy a publicar tu foto en la prensa. Todito todo. Voy a publicar tu foto en la prensa. Espero que no te sorprenda. Voy a publicar tu foto en la prensa. Voy a publicar toda mi experiencia. Voy a publicar tu foto en la prensa. Que lo que hiciste conmigo fue una cosa tremenda. Voy a publicar tu foto en la prensa. Voy a publicar, voy a publicar. Voy a publicar tu foto en la prensa. Voy a hacerte una ampliación de 40 por 40. Voy a publicar tu foto en la prensa. Para que la gente sepa que tú eres tremendo. Voy a publicar tu foto en la prensa. Porque me trataste mal, me trataste con violencia. Voy a publicar tu foto en la prensa. Lo voy a publicar y me vas a recordar a mí solita, papi. Lo voy a publicar por el Facebook, pa' que te vean, pa' que se enteren de todo, todito todo. Díselo, Juan. ¿Cómo? Voy a publicar tu foto. Voy a publicar tu foto.
Oasis, Radio Ciudadana. Arte y cultura para el pueblo. Ha llegado el momento de recordar hechos, ideas y autores en nuestra sección de las efemérides científicas y tecnológicas para esta segunda quincena de febrero. El 16 de febrero de 2004 se descubre la galaxia más lejana a una distancia de 13.000 millones de años luz de la Tierra, gracias a una combinación de observaciones del telescopio espacial Hubble y el observatorio gigante Keck de Hawái. Ese mismo día, pero del año 2005, un grupo de científicos estadounidenses proporcionan una antigüedad de 200.000 años para los restos más antiguos del Homo sapiens. El 17 de febrero de 1600, en Campo de Fiori, Campo de las Flores en Roma, la Inquisición católica quema vivo al matemático y astrónomo Giordano Bruno. El 18 de ese mes, en el año de 1930, Clyde Tombaugh descubre Plutón, estudiando fotografías tomadas en enero de ese mismo año. Este objeto celeste, considerado planeta inicialmente, fue declarado planeta enano en la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, celebrada en Praga el 24 de agosto de 2006, cuando se creó una nueva categoría llamada Plutoide, en la que se da cabida a Plutón. El 18 de febrero de 1934, en Noruega, se promulga una ley que establece la posibilidad de las mujeres a ocupar cualquier cargo oficial en el Estado y en la Iglesia. El 19 de febrero ocurren dos importantes sucesos. En 1986, la Unión Soviética, ahora Rusia, lanza la estación espacial Mir, y en 2002, la nave Mars Odyssey de la NASA comienza a cartografiar la superficie de Marte. 20 años después, somos testigos de la llegada de imágenes detalladas de una superficie gracias a un vehículo explorador de la misión china Tianwen 1, que depositó al rover Zhurong en la superficie del planeta rojo. Así, la nación asiática se convierte en el segundo país en lograr aterrizar un vehículo y hacerlo funcionar en la superficie marciana, después de los Estados Unidos. El 20 de febrero de 1962, el astronauta estadounidense John Glenn, del proyecto Mercurio, orbita 3 veces la Tierra en 4 horas 55 minutos, siendo el segundo hombre en el espacio después de Gagarin de la Unión Soviética. El 21 de febrero de 1926 nació en Holanda el Premio Nobel de la Física Hein Kamerlingh-Onnes, quien recibe su reconocimiento en 1913. La motivación para el premio fue por sus investigaciones sobre las propiedades de la materia a bajas temperaturas, cuya consecuencia fue la producción de helio líquido. Él también es considerado descubridor de la superconductividad. El 21 de febrero de 1901, en Suiza, Albert Einstein se convierte en ciudadano de Zúrich. Tan solo 4 años después publicará sus artículos que harán llamar a 2005 el Annus Mirabilis. Ese mismo día, 21 de febrero de 1947, Edwin Land muestra por primera vez su cámara instantánea, la Polaroid Line Camera. Y en el año de 1953, Francis Crick y James Watson descubren la estructura helicoidal de la molécula de ácido desoxirribonucleico, ADN, fundamentada en la imagen de rayos X hecha por Rosalind Franklin. El 22 de febrero de 1632, Galileo Galilei
publica su diálogo sobre dos principales sistemas del mundo: el tolemaico, que considera a la Tierra como el centro del mundo, y el copernicano, que sostiene que el universo gira en torno al Sol. El 22 de febrero, pero de 1928, el piloto australiano Bert Hinckley, con una avioneta dotada de un motor de automóvil, culmina un viaje de 16 días en los que cubre los 16.000 kilómetros que separan Londres, Inglaterra, de Port Darwin, Australia. El 23 de febrero de 1455, Johannes Gutenberg imprime la primera Biblia en una imprenta. Mismo día, pero de 1765, en Inglaterra, el químico y físico Henry Cavendish descubre el hidrógeno, al que denomina aire inflamable, y con ello determina la composición de la atmósfera. El 23 de febrero de 1886, Charles Martin Hall descubre el proceso que permite obtener el aluminio, un metal que hasta entonces se consideraba semiprecioso y se desconocía la forma de aislarlo de sus compuestos minerales. El 23 de febrero de 2005, un equipo de científicos de la Universidad de Cardiff descubre una galaxia que podría estar formada por materia oscura, materia supermasiva e invisible, situada a 50 millones de años luz de la Tierra. Ese mismo día de 2005 se confirman por primera vez los efectos predichos por la teoría de la relatividad de Albert Einstein en las cercanías de los agujeros negros. Hemos llegado al final de las efemérides científicas y tecnológicas para la segunda quincena de febrero. Buenas tardes. Ha llegado el momento de nuestra entrevista en esta emisión de Charlando con el Taquión. En esta ocasión tenemos con nosotros a un gran investigador del campo de la física, en particular de la física atómica y molecular, que es el doctor Eugenio Leykó. Eugenio Leykó es del Instituto de Física de la UNAM y ha trabajado en el campo de la física atómica y molecular. ¿No es así, Eugenio? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl. Me da mucho gusto estar en esta entrevista y quiero aprovechar para mandar mis saludos al público de Charlando con el Taquión. Gracias. Quisiera decir que el doctor Eugenio Leykó ha trabajado en muchos campos de la física y sobre todo de las contribuciones en la física, como decía yo, atómica y molecular. Pero también decirles que es el prologuista de nuestro libro Aventuras del Taquión por el Espacio-Tiempo, cuyos relatos estamos pasando aquí en el radioteatro. Pero la conversación del día de hoy no va a ver ni lo uno ni lo otro, sino en un tema de actualidad que se llama las unidades físicas, su evolución de los patrones terrestres de 1791 hasta las relaciones entre constantes físicas universales en 2019. Entonces, no quisiera adelantarme, pero lo que sí quisiera es dejar claro que los patrones de unidades físicas son de gran importancia en nuestra sociedad actual, porque de ello depende mucho. Por ejemplo, desde que vayamos a la tienda a comprar un kilo de tortillas y que en efecto nos den suficientes tortillas que representen ese peso. Pero también cuando se trata de hacer experimentos internacionales, como por ejemplo lanzar un cohete que va a llegar a Marte, entonces las piezas se elaboran en muchos países diferentes y en todas esas fábricas deben hacerlo con la máxima precisión para que sea todo compatible y puedan hasta la mínima distancia ser suficientemente completos y característicos.
Entonces, por eso es importante este tema de las unidades físicas y su evolución. Eugenio, ¿podrías decirnos, por ejemplo, sobre el sistema métrico decimal que incluía al metro, al kilogramo y al segundo allá por la Convención de 1791? Efectivamente, junto con la Revolución Francesa vino una actualización en todos los campos, específicamente en el campo científico. Y en la Convención de 1791 se consideró que se debía de escoger un patrón universal. Y en ese momento, desde luego, se escogió al planeta Tierra como el proveedor de los patrones de las unidades de longitud, de masa y de tiempo. La del tiempo ya venía de antes y desde luego está basado en la rotación de la Tierra alrededor de su propio eje, con submúltiplos de hora con 60 minutos y cada minuto con 60 segundos. El patrón que se escogió fue el segundo, como la 86.400ava parte de un día. Correspondientemente, para la longitud se tomó el meridiano terrestre, adoptando que el metro es, por definición, la 10.000.000ª parte de un cuadrante del meridiano terrestre, bajo la suposición de que son efectivamente círculos sobre una esfera. Y por otra parte, para el kilogramo se adoptó la masa de el agua como una materia que se encuentra en todas partes de la Tierra, con la definición de que es la masa de un decímetro cúbico de agua. El decímetro cúbico es una unidad de volumen equivalente a 1 litro, pero el patrón de masa es la masa del agua. Yo creo que esto es lo que se decidió en la Convención de 1791. El metro patrón se basó en mediciones topográficas, el meridiano que pasa por París, y que midieron a lo largo de Francia, desde el sur y hasta el norte, en Dunkerque. En base a esas mediciones, el metro patrón se materializó en una barra de platino iridiado, que es un material duradero, y el iridio le da propiedades adicionales de duración. Entonces, en las siguientes secciones del programa estaremos viendo la evolución de estos patrones y modificaciones, sustituciones asociadas a avances en diferentes campos del conocimiento. El título que propuse para nuestro programa precisamente es de patrones terrestres, que son los que ya describí. Falta completar su materialización, que precisamente en conexión con el kilogramo se dio en 1875, como lo acabas de mencionar. Pero la otra parte del título de la plática son el reemplazo de los patrones terrestres por las constantes físicas
y sus relaciones. Entonces, entre estas constantes físicas están las constantes de la termodinámica a través de las leyes de los gases ideales. Y se tiene también más adelante el desarrollo de la electricidad y el magnetismo. Entonces se tuvieron que incorporar la unidad de temperatura en conexión con la termodinámica y la unidad de corriente en conexión con fenómenos electromagnéticos. No la unidad, por ejemplo, de voltaje o la unidad de resistencia, porque la unidad de corriente que se escogió era sobre la base de la fuerza entre dos alambres paralelos con una separación de 1 metro, y que si llevan corrientes en el mismo sentido, se tiene una fuerza de atracción. Esto se dio en 1820 y tantos en base a los trabajos de Ampère. Y también para 1875 se adoptó el patrón de corriente, siendo las de voltaje y de resistencia unidades secundarias. Entonces, esta historia se ha extendido cuando llegamos al siglo XX y se tiene la relatividad, que tiene su propia constante, la velocidad de la luz, según lo postuló Einstein, y la constante de Planck en 1900, en conexión de un problema de termodinámica de la radiación electromagnética. Entonces, estas constantes han sido conocidas a partir del siglo XX. También la carga eléctrica. Los criterios para seleccionar a los patrones son los de universalidad y reproducibilidad y precisión. Muchos han sido sustituidos en base a estos criterios, especialmente el de reproducibilidad y precisión. Exactamente. Una de las cuestiones importantes era precisamente eso, ¿no? Que era para no andar cargando con el kilogramo patrón o con el metro patrón, aquel que era de iridio, de platino e iridio, pues para que se pudieran hacer comparaciones más fáciles, se establecen con experimentos físicos que van a dar las constantes físicas. Entonces, en el caso del patrón de, por ejemplo, que están basados en el efecto Josephson y el efecto Hall, ¿cuáles son los efectos que están reemplazando? ¿Qué unidades? Antes de llegar a esos, sí me gustaría señalar que en la reunión de 1875, Michelson había sido ya invitado para calibrar el mismo metro patrón. 1789, porque en ese momento ya se había establecido la naturaleza ondulatoria de la luz y la longitud de onda de la luz Michelson la podía medir. Son longitudes de onda del orden de a la -9 metros, 1.000 millonésimo de metro. Entonces eso da una precisión que una medición topográfica no puede tener. Claro. Y eventualmente para 1960 hubo una modificación adicional.
se reconoció que el tiempo se puede medir de manera mucho más precisa a través de la frecuencia de la luz. Y entonces el segundo pasó del patrón terrestre a un patrón atómico en base de la frecuencia del átomo de cesio. Entonces ahí está ilustrado el cambio de un patrón terrestre a un patrón atómico, porque los átomos proporcionan mediciones mucho más precisas de frecuencia, como número de tantas oscilaciones por unidad de tiempo. Claro. Pero lo más importante es que cuando se tenía este patrón de tiempo, el metro dejó de ser una unidad fundamental. El patrón de longitud pasó a ser un patrón secundario y el metro se define como velocidad de la luz multiplicado por un intervalo de tiempo que es 1 entre el valor numérico de la velocidad de la luz, cerca de 300 millones de metros por segundo. Entonces, ahí ya están los cambios importantes. Y acompañado de esto, tenemos precisamente lo que mencionas. En 1972, Josephson propuso un dispositivo que consiste de un superconductor, un aislante y otro superconductor. La superconductividad es un fenómeno cuántico macroscópico y Josephson vio la posibilidad de tener un patrón de voltaje, tomando en cuenta que si se aplica una diferencia de potencial en este tipo de junta, los electrones responsables de la supercorriente es capaz de tunelar a través del aislante y pasar al otro lado. Pero una vez que están del otro lado, reconocen que la diferencia de energía entre un lado y el otro son de 2 electrones multiplicados por la diferencia de potencial. Pero esto en términos de una corriente alterna. Y esta corriente alterna tiene una frecuencia que viene dada por la relación de Planck. Y entonces la diferencia de energía es un número entero de H por la frecuencia. Como el electrón puede tunelar de un extremo al otro. Y por otra parte, para 1984, von Klitzing encontró que la resistencia eléctrica está también cuantizada en heteroestructuras de metal, óxido y semiconductor. Y para la superficie entre el metal y el óxido, los electrones bajo la acción de un campo magnético describen órbitas circulares. Y es de estos estudios que von Klitzing demostró la cuantización de la resistencia. Y es precisamente de tener
un patrón de voltaje y un patrón de resistencia, la corriente es voltaje entre resistencia, con una precisión en el orden de magnitud de los fenómenos cuánticos. Y es por esa razón que desde ese momento ya se contempló que el Ampere se diera de baja. Von Klitzing estuvo en nuestro instituto, la UNAM, en el Instituto de Física. Ajá. Y ahí dio un seminario anunciando que para 1990 el amperio pasaba a ser unidad secundaria, definida en términos de el patrón ahora de voltaje y el patrón de resistencia. Y correspondientemente, para principios de la década de los 90 ya se contempló que el kilogramo necesitaba ser reemplazado, porque en la comparación de diferentes países que fueron distribuidos desde 1889, hubo comparaciones en 1948 y en 1989, y había diferencias entre ellos del orden de microgramos, que cuando vamos a comprar las tortillas pues no importa, pero cuando se tiene precisamente patrones de tipo cuántico, el requisito de precisión ya no se satisface. Y entonces es de ese periodo, ya son 3 décadas completas que se ha estado en la búsqueda de el patrón, de la sustitución del patrón de masa. Ok, entonces este proceso ha sido evolutivo y ha ido constantemente conforme va progresando la ciencia y la precisión de las mediciones de las constantes físicas universales, pues lleva a la redefinición de las unidades, y las que eran básicas se vuelven en secundarias, y las que son y algunas que se consideraban secundarias ahora son básicas porque se pueden medir con fenómenos cuánticos. Entonces, pero ¿qué fue lo que pasó en mayo de 2019 para que la mencionemos como fin de la historia? Bueno, no como fin de la historia, sino como parte de este relato. ¿Qué es lo que hablamos de la medición del kilogramo patrón y la constante de Planck que acabas de mencionar? Durante 3 décadas o más, Keeble adaptó lo que se llamaba la balanza de Watt con un aditamento magnético. Se puede tener una balanza de 2 platillos. En una le ponemos las pesas y en el otro le vamos a poner las tortillas. Ajá. Pero lo que hizo Watt fue poner un imán en el platillo de la derecha, y si le acercamos otro imán por abajo, es como en la ruleta, podemos hacer que se vaya arriba o que se vaya para abajo, según la conveniencia de la casa. La balanza de Keeble hizo esto no con imanes, sino con espiras con corriente. Espiras con corriente implementan la idea de Ampere. Los imanes tienen propiedades debido a corrientes moleculares. Pero entonces la balanza de Keeble utiliza precisamente 2 espiras con corriente en sentidos opuestos
que constituyen lo que se llama un campo cuadrupolar magnético, pero adicionalmente incluyó entre ellos un solenoide también, que se puede mover en presencia de un campo magnético y por efecto de inducción magnetoeléctrica puede producir una corriente. Y entonces el equilibrio se logra entre el peso como fuerza mecánica y la fuerza magnética. O sea, medimos equilibrando las pesas. Hay un detalle, se pueden tener balanzas de dos platillos, pero se puede tener una balanza de un solo platillo con resorte que se va a comprimir. Ah, ok. Y en esta balanza de Keeble, el elemento precisamente donde se hace la inducción magnetoeléctrica se monta en varillas y en un disco. Está entre los otros dos conjuntos de espiras que producen el campo cuadrupolar y que son los que están haciéndole la contra o ayudando al resorte. Sin entrar en los detalles, entonces se produce una corriente que se puede medir de manera muy precisa a través de la diferencia de potencial y la resistencia de ese sistema. De la parte de corriente eléctrica inducida en esa espira. Después de casi 35 años de estas mediciones intensificadas en las últimas décadas, para 2004-2011 ya se tenía contemplado el paso de abandonar el kilogramo patrón y reemplazarlo con la constante de Planck. Las constantes son la velocidad de la luz, la constante de Planck, la carga del electrón, que está cuantizada, es la unidad natural de carga. Y entonces la masa, había habido otras unidades atómicas de masa. Pero yo creo, para propósitos de nuestra charla de hoy, esto cubre el objetivo de platicar cómo se ha pasado de patrones terrestres a constantes físicas y sus relaciones para tener los patrones de medida del siglo XXI. Muy bien, hemos llegado casi al final de nuestra entrevista, Eugenio. Hemos recorrido varios centenares de años en esta historia rápidamente, y quisiera agradecerte que haber estado con nosotros, y quisiera saber si no quieres mandar un mensaje a nuestros radioescuchas. Desde luego, quiero agradecer a Raúl por esta invitación, y si en el futuro encontramos temas que sean de interés para este programa de Charlando con el Taquión, con mucho gusto vendré a platicar sobre los desarrollos más recientes de los temas en que me muevo. Así es, Eugenio. Nos gustaría tenerte muy pronto también en alguna otra ocasión para poder charlar algunas cosas de tus trabajos sobre campos electromagnéticos multipolares toroidales, que suena. Gracias, Eugenio. Gracias al auditorio de Charlando con el Taquión. Esta es la finalización de nuestra entrevista de hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias y saludos para el público de Charlando con el Taquión. René Drucker-Colin y sus pequeñas dosis de ciencia. Las pequeñas dosis de ciencia fue un espacio para la divulgación científica que la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM preparaba y distribuía. Fueron breves cápsulas de radio en voz del entrañable doctor René Drucker-Colin, quien hasta su fallecimiento en septiembre del 2017 estuvo apoyando el movimiento que llevaría a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador. En su memoria, nos permitimos reproducir una parte de su gran acervo de divulgación científica. Olas y energía eléctrica. En los últimos años, se ha comprobado que una de las causas del calentamiento global es el consumo de combustibles que se emplean, entre otras cosas, para generar energía eléctrica. Debido a esto, es muy importante encontrar formas alternativas de generación energética que no produzcan dióxido de carbono, uno de los principales gases que atrapan el calor. Siempre se buscó la manera de transformar la energía del movimiento de la naturaleza en energía eléctrica. En consecuencia, se aprovecha la fuerza del agua que cae o de los vientos que mueven turbinas para producir electricidad. Sin embargo, ha resultado problemático transformar la energía del movimiento del agua de los mares con este tipo de aparatos. Un grupo de investigadores ha desarrollado un mecanismo que, por su misma simplicidad, podría resultar útil y costeable. Una boya de mar sube y baja de manera continua. Se adapta al artefacto, en su parte inferior, un solenoide, que es un cable de cobre enredado en espiral. El movimiento ascendente y descendente de este se ubica en medio del campo energético de una serie de imanes, lo cual genera corriente eléctrica alterna. Los científicos creen que una estación con dispositivos semejantes colocadas en un área marítima de 1.5 kilómetros cuadrados podría generar 100 megavatios. Es necesario que las estaciones se coloquen en sitios en los que predomine un oleaje con una altura entre los 0.5 y 5 metros. Se calcula que puede generarse la energía en un 50% del tiempo requerido en las estaciones de energía eólica, en las cuales la producción depende del movimiento del aire, que es menos predecible que el oleaje. Hasta aquí, unas pequeñas dosis de ciencia. Así, hemos llegado al final de nuestra emisión 007 de Charlando con el Taquión. Agradecemos a nuestros radioescuchas la atención prestada a este esfuerzo colectivo Taquión, en colaboración con Oasis Radio. Estaremos atentos a sus preguntas, aportaciones y observaciones en el correo eltaquionxxi@gmail.com. Les recordamos nuestra invitación a participar en el sorteo Dale Identidad a los personajes de las aventuras del Taquión. Pronto habrá más anuncios. Muchas gracias. Oasis, Radio Ciudadana. Arte y cultura para el pueblo.